¿Qué tal, Germán? Diego Uberman y Mario Persoski te saludamos. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Se escucha bien, se, Carlos? se Sí, escucha, sí, 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 perfecto. se escucha bien por ahí con un poquito de delay. Vamos a hacer aguantándonos para escuchar, así no nos Ajá. pisamos. Se escucha bien. Bueno, Germán, venís de estar estudiando estas ciudades Yumu. ¿Por qué no nos contás en tus palabras y con tu conocimiento, sos el especialista, qué es y qué fuiste a hacer? Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo el espacio y como bien decías, es un tema bastante interesante que le puede interesar a mucha gente y lo explicaste muy bien, en realidad es así tal cual, son tres ciudades en el suroeste de Alemania que fueron el centro de erudición ashkenazí de la historia judía a nivel mundial, ¿no? Ahora, la primera pregunta, si querés, es una pregunta, ¿cómo decir?, políticamente incorrecta, pero tengo que hacerla igual. Te la habrán hecho ya seguramente. ¿Por qué a Germán García Morales le interesa la historia de los judíos? Bueno, es un poco larga la historia, pero en síntesis, eh, tengo un ancestro judío en la familia que vendría a ser mi tatarabuelo, y mi abuela siempre me hablaba de sus eides, eides, eides de toda la vida. Yo viví con mi abuela y sus historias. Una vez que mi abuela fallece, se me da la curiosidad de encontrar los orígenes de la familia y me doy con que todo lo que mi abuela me contaba, que yo pensaba que era un poco exagerado, realmente fue cierto. La historia que había pasado sucede hasta llegar a Argentina, de la antigua Rusia, y bueno, la historia me fue atrapando y como soy un apasionado del patrimonio, lo entrelacé con lo que a mí me gusta y bueno, dio estos resultados. Entiendo. Ahora, Germán, vos llegás a Alemania convocado por el gobierno federal, bueno, ya no es el gobierno federal, por el gobierno alemán para hacer esta residencia. ¿Qué encontraste en estas tres ciudades que se las conoce como Jum y que son tres independientes, que son Speyer, Worms y Mainz, me parece, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, fue una convocatoria que ahí, fue como republicada en una red social por la Fundación Ivo, en la cual yo había realizado un curso de las bases de Yiddish en un verano. Entonces la vi, me pareció interesante, no conocía nada acerca de este tema y me postulé. O sea, fue como sin esperanza ni de nada. Y al mes siguiente recibo un mail diciendo de que ha sido seleccionado, y la verdad que no lo creí. Estas tres ciudades, el año pasado, 2021, julio del 2021, pasaron a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por lo tanto hicieron una convocatoria desde para llamar a tres artistas del mundo para desarrollar un proyecto en alguna de las artes sobre estas tres ciudades. Ahora, vos como especialista en patrimonio, seguramente habrás visto más de lo que aparece publicado. Yo intenté leer un poco, tomar un poco de contacto con la historia. Digo, bueno, UNESCO tiene publicado algo, pero son ciudades del año 1200. Yo vi que vi fotos de un cementerio. ¿Qué encontraste? Bueno, con 1200 te puedes quedar un poco corto porque existen cementerios del año 1000 y la verdad que es alucinante. Uno acá en el país se encuentra con quizás sitios no tan antiguos y ver encontrarse con estos sitios, con estas ruinas de edificios o edificios, en el estado en que están, en muchos casos, se podría decir prácticamente intactos. Es alucinante pensar toda la historia que ha transcurrido, las personalidades que han pasado por ese lugar y, y pasar por esos sitios es increíble llenarse de esa historia y conocer, ¿no? Porque seguramente es origen de muchos de los que nos están escuchando y es interesante conocer. La gente actual, el actual habitante de esas ciudades o de las inmediaciones, lo valora, tienen registro de lo que es, les importa, cómo viven la vecindad con ese testimonio de una judería que tiene siglos.
La verdad que me quedé totalmente sorprendido, primero por el respeto que tienen sobre el tema, quizás también por lo golpeado que ha sido la sociedad por la historia propia de ese país, de Alemania, y siempre hay una actitud de, cuando habla cada alemán, de sentir culpa y asumir la responsabilidad de todo lo sucedido, ¿no? Y siempre es antes de hablar, es un pedir disculpas por todo lo que ha sucedido. Y creo que hoy en día hay muchísimo respeto. Lo más importante es que estos sitios están siendo cuidados, están siendo mantenidos y están abiertos para que las personas que les interese puedan ir, conocerlos y recibir una guía especializada. Está todo señalizado, además. Cada ciudad cuenta con su museo y su museo específico de la historia judía de la ciudad, y es realmente fascinante, fascinante. Me quedo pensando, te pido que me corrijas si me equivoco. ¿Están más o menos a la altura, por lo menos en términos históricos, del cementerio de Praga, este circuito de tres ciudades? No sé exactamente el año del cementerio de Praga, pero están fechados aproximadamente entre cerca del año 1000 por algunas tumbas descubiertas, porque estamos hablando de que estas ciudades pasaron por invasiones francesas, pasaron por las mismas cruzadas, por, no sé, idas y vueltas en la historia, que muchas tumbas hasta fueron descubiertas como parte de las murallas de protección de estas ciudades, ¿no? Y fueron recuperadas, y toda esta investigación y puestas de nuevo en su lugar estas lápidas dieron esa información, que la más antigua fecha cerca del año 1000. Luego tenemos mikves del año 1185 en la ciudad de Speyer, y otros templos también un poco más, podríamos decir, cercanos, del año 1700 en Weisenau, en las afueras de Mainz. Realmente muy interesante, que los invito a que visiten la página de Jung Cities, que es realmente muy lindo conocerlo, por lo menos a través de las imágenes, ¿no? Claro, bueno, me imagino que habrás hecho tu propio relevamiento fotográfico, habrá tus fotos, habrá, ¿no?, la colección García Morales de imágenes, más allá de las fotos oficiales que circulan por ahí, y que esto va a dar lugar a alguna clase de producción. ¿Vas a hacer algo Sí. con esto? Decime que sí. Bueno, tengo muchas ganas, supuesto, pero bueno, existe también un poco de llegar a ese público que le interesa, ¿no? No soy realmente un experto en este tema, porque la verdad que es eterna, es una historia gigante que abarca muchos lados, muchas idas y vueltas, pero bueno, me animo que, no sé, tener el apoyo de alguien que en vez de llevar adelante con una exposición, yo me animo a todo, no hay problema. Lo interesante es llegar a las personas o al público que realmente le interese, ¿no? Bueno. Ahora, Germán, me imagino que tendrás o algún dato concreto o alguna teoría elaborada, vos en tu carácter de tipo especializado en cuestiones patrimoniales, sobre por qué sobrevivieron, ¿no?, esas construcciones que son el testimonio de una comunidad, digamos, en el caso de tres comunidades. ¿Por qué sobrevivieron a tanta, si querés, inclemencia histórica? Porque, digamos, uno puede pensar que comunidades más grandes no quedaron ni rastros, y justamente en Alemania, ¿no?, un país tan disputado finalmente, eh, da este hallazgo. ¿Tenés algún dato o alguna teoría de por qué? Y específicamente, bueno, yo te puedo decir que existen los edificios donde no quedó nada y solamente se rescataron algunas piezas importantes del edificio, otros que fueron también totalmente destruidos, pero fueron reconstruidos fielmente a los planos originales. Y también existen, en la mayoría de los casos, las mikve casi totalmente intactas, pero fue porque son, bueno, no son edificios específicamente, pero son espacios
a nivel subterráneo que se mantuvieron quizás porque pasaron desapercibidos de alguna manera. Pero también existen por ejemplo, el templo que está justo al lado de la Mikve de Speyer, el templo, el Wami Shul y la Yeshiva ya no existen, o sea, son ruinas de algo que existió. Mientras tanto, al lado tenemos la Mikve en perfecto estado, que según datos está totalmente dispuesta para el uso, pero no es utilizada. También tenemos en las afueras, como decía recién, de Mainz, en Weisenau, un templo del año 1700 con su mikve también, que sobrevivió a todo esto. La verdad que también podemos pensar, o puedo pensar, pienso, de la magia que tienen estos lugares, ¿no? Que a pesar de haber sido destruidos parcial o totalmente, o quizá tuvieron la suerte de sobrevivir, hay algo especial en esos sitios que hacen que también la comunidad insista o el grupo de personas o la misma ciudad en mantenerlos, recuperarlos, conservarlos, y eso es lo que hace interesante. Quizás acá en nuestro país, en comparación con las colonias, se ha perdido tanto y ni siquiera llevamos 130 años de historia con las colonias. Ellos llevan más de 1000 años, muchas guerras de por medio, y sin embargo tienen esa lucha interna de conservar el patrimonio, ¿no? Sí, 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 eso se nota, se nota claramente. Si tuvieras que elegir una de las tres ciudades para recomendarle a un turista apurado, decir, mira, donde vas a encontrar lo mejor es en este lugar. ¿Cuál es? Y bueno, las tres tienen algo especial cada una. Eh, la verdad que no me podría decidir ahora. No sé, en Mainz hay un cementerio increíble y una nueva sinagoga totalmente reconstruida en el lugar donde existía la anterior. Eh, pero sin embargo en Worms tenemos la historia de Rashi, donde él estudió y se formó, y existe actualmente la reconstrucción de la yeshiva donde él estudió. Eh, pero también tenemos en Speyer una mikve del año 1100 totalmente intacta, donde también, como dato de color, una de estas tres becas fue ganada por una artista que desarrolla música judía medieval, que en realidad ella es italiana, pero vive en Estados Unidos, y su proyecto era hacer un concierto de esta música dentro de la mikve, con música espectacular. O sea, estamos hablando de que este espacio no solamente sirve como para recorrerlo, sino también fue escenario de un concierto de música de la época en que fue construido, y eso también le otorga un plus tremendo. O sea, no me podría decidir por una sola. Y también hablamos que en Alemania, si bien estas tres ciudades fueron importantes por el escenario que formaron y la historia, ¿no? Pero hay muchas ciudades en Alemania que tienen su propia historia judía bastante interesante. Pero bueno, no me podría decidir por una. Yo tenía asiento en Mainz, la beca mía era en la ciudad de Mainz, pero no me podría decidir. Bien, está bien, está bien, está bien. Eso se llama honestidad intelectual. Me quedo pensando y digo, son ciudades que expresan una presencia judía anterior al descubrimiento o conquista de América, o sea, anterior a la expulsión de los judíos de España y de Portugal, varios siglos antes, por lo menos si vamos hablando del año 1000, por lo menos 4 siglos antes, y digo, ¿tuviste dato o te interesa averiguar o ya estás en eso respecto de la presencia de otras comunidades así judías medievales en otros países de Europa? La verdad que recién hace mes y medio vi y la verdad que todavía estoy un poco alucinado, ¿no? Yo estoy abierto a las posibilidades que surjan y a que se presenten. La verdad que es un tema interesantísimo a partir de encontrar el tema de la Jewish en la historia argentina, la inmigración, que es
un tema súper interesante y que la gente al país quizás no lo tome con la importancia que en realidad tendría que tomarse. Mientras tanto, hay gente fuera del país que un tema interesante y se desespera por investigarlo. No sé, lo que se presente para mí a partir del momento que empecé con todo este tema, me parece fabuloso de rescatar, de conmemorar, de mantener viva esa historia que para muchos es olvidada o es censurada en algunos casos también, ¿no? Me atrevo a decir. Pero Sí. bueno, lo que se presente. Bueno, el caso de la Jewish es muy interesante. Vos trabajaste muchísimo en ese tema. Sos un experto, probablemente una de las personas que más sepa en Argentina, que lo haya estudiado, ¿sí? Digamos, en forma sistemática y académica. Es una historia que tiene su lado negro, ¿no? Tiene su lado oscuro, te diría muy oscuro. Yo tengo entendido que la documentación principal de la Jewish está en Israel, que se la llevaron a Israel, y que algunos fuentes documentales, bueno, están en Domínguez, eh, pero no hay nada, digamos, con un nivel de sistematicidad y de rigor como el que llevas adelante vos. Sí, esa investigación fue apoyada por el Fondo Nacional de las Artes con una beca en 2019 y otra en 2021, que dio como resultado, por un lado, una sistematización, un inventario de la arquitectura de las 10 colonias de Entre Ríos, lo que aún queda en pie, y lo que alguna vez fue, y por otro lado, una exposición fotográfica del viaje, ¿no? Fue muy interesante, la verdad es que me sentí muy orgulloso de poder hacerlo por la oportunidad que me dio el Fondo Nacional de las Artes, de poder viajar, de poder tocar y ver en vivo lo que hasta ese momento veía solamente en libros y que hay muy poca información y a todo el mundo que está escuchando los aliento a conocer, a investigar, a interesarse sobre el tema y que también vayan y conozcan porque es probablemente la historia de muchos, el origen de muchas familias y por más, como vos decías, tiene su lado oscuro, no hay que dejar de lado lo interesante, ¿no? Lo interesante y cómo sumó a muchos aspectos de la vida en el país, cómo ocasionó o generó o dio o dio a luz muchas cosas que hoy en día conocemos y que no sabemos realmente que el origen fue toda esta oleada migratoria sistematizada, ¿no? También que dejaron de lado todos estos inmigrantes, todo ese pesar y toda esa situación realmente desastrosa que estaban viviendo para quizás vivir un poquito mejor, un poco mejor y ver la libertad que no tenían en su país de origen, ¿no? Sí, sin duda. Pregunto, si alguien quiere, por ejemplo yo, acceder a todo ese trabajo, ¿cómo se hace? Sí, está subido online. eh, Cualquier persona que desee, yo te puedo facilitar y ustedes lo publican. Sí. No hay ningún drama, es de acceso libre. Fue un trabajo de investigación que fue con fondos, que fue gracias al Fondo Nacional de las Artes y por lo tanto está disponible al público de manera gratuita y no hay ningún problema. Sí, me Me encantaría encantaría recibirlo. que muchas personas... Sí, me encantaría recibirlo para poder leerlo yo y para poder compartirlo además con toda la gente que le interese, que imagino que debe ser mucha porque son temas que suelen ser muy convocantes. Así que después si me querés mandármelo por privado, no sé cómo quieras. Genial, genial. Bueno, el año pasado, justamente por esto yo, luego de haber realizado el trabajo, se lo envié a todas las comunidades de Entre Ríos, eh, y un día recibo un mail de una persona de Israel presentándose, me dice, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, estoy realizando mi doctorado acá en la Universidad de Bar-Ilan, en Jerusalén. Me llegó a mis manos tu libro y la verdad que me parece súper interesante, me gustaría
conocer un poco más y así, y fue fantástico tener contacto con personas del otro lado del mundo que llegó esto de alguna manera y que fue útil para su investigación. Y hoy en día esa persona está acá, en el país, por varios meses haciendo trabajo de campo de investigación, y su trabajo es fascinante. O sea, está comparando los edificios de Europa de ese sector con los edificios de acá, y la verdad que es una investigación tremenda la que está haciendo. Germán, te mando un abrazo muy muy grande y te agradezco enormemente este tiempo que te hiciste. Ya quedamos conectados para intercambiar figuritas. Como siempre, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, que sea un buen día y saludos a todos.